el doctor en Medicina Santos Guzmán López, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, su Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro, y la Secretaría de Igualdad e Inclusión, en colaboración con el municipio de General Suazua, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por su presencia el día de hoy. Esta mañana tendrá lugar la última sesión del ciclo de conferencias titulado Mujeres en la Historia, cuyo objetivo ha sido reivindicar el papel que las mujeres han tenido en todos los procesos que han definido la historia de Nuevo León y de México. Dicha sesión será impartida por una historiadora, catedrática e investigadora universitaria, a la cual presentaremos en breves. Pero antes es preciso presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. La licenciada Dinora Zapata Vázquez, coordinadora del Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La maestra en Ciencias, Xochitl Magdalena Muñiz Gallardo, coordinadora académica y de investigación de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en representación de la maestra Lovina Cantú Ortiz, titular de dicha dependencia. La maestra Elba Deyanira Martínez González, presidenta municipal de General Suazua. El licenciado Daniel Andrés Sánchez Castillo, secretario de las Juventudes del municipio de General Suazua. La licenciada Perla Sánchez García, secretaria ejecutiva del municipio de General Suazua. Asimismo, saludamos con respeto a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. La maestra en Ciencias, Citel Pérez Aguirre, coordinadora de vinculación y difusión de la Secretaría de Igualdad e Inclusión. El maestro Miguel Ángel González Quiroga, profesor e investigador invitado de la Universidad de Texas en San Antonio. El licenciado José Juan Ortiz, director de Logística y Eventos de General Suazua. La licenciada Karen Alcázar, directora de Comunicación de General Suazua. La licenciada Valeria Abigail Palacios, coordinadora ejecutiva de General Suazua. Aprovechamos la ocasión para extender un agradecimiento especial al municipio de General Suazua, Nuevo León, y a su alcaldesa, la maestra Elba Deyanira Martínez González, al igual que a su gabinete y cabildo, quienes se encargan del funcionamiento de nuestro municipio. También agradecemos al Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de Nuevo León, plantel General Suazua, a sus estudiantes, a su directora, profesores y autoridades, por todo el apoyo proporcionado para la realización de este evento. Para dar inicio a este ciclo de conferencias, la maestra Elba Deyanira Martínez, presidenta municipal de General Suazua, nos brindará un mensaje de bienvenida. Mujeres en la Historia, un ciclo de conferencias que creo al día de hoy representa algo histórico en el momento que vivimos en nuestro país, en nuestro municipio. Tenemos por primera vez una mujer presidenta, que por muchos años y gracias a la lucha de muchas mujeres, que creo es lo que se ha venido reivindicando durante este ciclo, es que hoy podemos decir que cada vez llegamos más mujeres a puestos de toma de decisiones. Y me encanta ver cómo en primeras filas estamos los relevos generacionales y también representando poblaciones que históricamente hemos sido relegadas, mujeres, juventudes, y que estemos aquí, eso habla de la importancia de seguir hablando de estos temas, de posicionarlos y de ser conscientes que lo que hoy tenemos es gracias a la lucha de muchas personas en el pasado, y sobre todo ha habido luchas silenciosas de mujeres que la historia no ha contado, y creo súper importante estos espacios, que sigamos promoviéndolos y haciendo equipo, y que cada vez esta información sea más democratizada y que podamos conocer el otro lado de la historia, aquellas mujeres que son parte de la historia pero que no han sido contadas
y entonces estamos muy emocionadas por escuchar lo que la doctora tiene para contarnos y sobre todo seguir impulsando la coordinación que mantenemos con la UANL a través de la licenciada Dinora aquí en nuestro centro de investigación y patrimonio de la Hacienda San Pedro. Muchas gracias, Dinora, por todo el apoyo y el trabajo cultural que nos haces posible a través de esta excelente coordinación que hemos llevado durante este primer año de gobierno y que estoy segura así seguirá. Y para ustedes, chicos y chicas que estamos aquí esta mañana del CECITE y también población general, decirles algo súper importante. La información que hoy nos llevamos puede abrirles puertas, porque a veces escuchamos cosas que nos abren algo que se llama la curiosidad. Y entonces nace en nosotros esa semillita de decir, oye, a mí me encantaría conocer más de estos temas. Y esa semillita o ese sentimiento de querer saber más, a veces significa el futuro de ustedes. ¿Quién dice el día de mañana que así como, no me acuerdo de tu nombre, pero sé que eres de Real San Pedro, Fátima me contó el pasado agosto 20, Fátima, que ella vino aquí a hacer trabajo social y de ahí decidió estudiar la licenciatura en Historia, ¿verdad? Ya estabas estudiándola, bueno, pero decidió trabajar aquí gracias a su trabajo social. Es que como tu casa puede ver más. Bueno, la licenciada Dinora Zapata y el equipo de trabajo confiaron en mí y me dieron la posibilidad de trabajar aquí y pues estamos aquí muy orgullosos representando a General Suazua, la UNI y pues todo gracias a la licenciada Dinora que siempre abre puertas y oportunidades y yo les recomiendo que se acerquen aquí porque es una de las mejores cosas que a mí me ha pasado y estoy muy agradecida con la institución y con la licenciada. Bravo. Pati es vecina de aquí de Real San Pedro y es algo maravilloso poder trabajar en el lugar en donde vives, así que no sabemos el día de mañana, estas son oportunidades, son puertas y de ustedes depende saber hacia dónde dirigir ese camino. Entonces ojalá se enamoren de lo que la doctora Adela tiene preparado para nosotras, para nosotros, y que sean caminos que ustedes mismos vayan abriendo con base en la información. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Elba de Yanira por sus palabras. Solicitamos a la maestra en Ciencias, Xochitl Magdalena Muñoz Gallardo, la cual nos dará unas palabras en representación de la maestra Ludivina Cantú Ortiz. Muy buenos días, yo traigo acordeón, vengo con un mensaje de parte de la maestra Ludivina. Bueno, a nombre de la maestra en Ciencias Ludivina Cantú Ortiz, secretaria de Igualdad e Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les doy la más cordial bienvenida y les agradecemos la vinculación con el Centro de Información de Historia Regional que pertenece a la Secretaría de Extensión y Cultura para llevar a cabo este evento académico que es el ciclo de conferencias Mujeres en la Historia, que hemos realizado desde el 3 de septiembre hasta el día de hoy, que es 3 de diciembre. Por supuesto, le agradecemos a la titular de este centro, la licenciada Dinora Zapata Vázquez, a todo su equipo de trabajo por todo lo que han hecho, todo su trabajo de organización para este evento, así como a las alcaldesas y alcaldes de los municipios que nos recibieron, y entre los que se encuentran la maestra Elba de Yanira Martínez González, que aquí está presente. Muchísimas gracias, alcaldesa, por el trabajo y de vinculación con la Universidad Autónoma de Nuevo León, por sus palabras también. Estamos seguras de que todo el trabajo de investigación de las conferencistas es de provecho para los estudiantes y para todas las personas que acuden a las conferencias y a los eventos que organizan aquí en la Hacienda San Pedro. A la profesora Adriana Margarita Garza Gutiérrez, que es alcaldesa del municipio de Hidalgo, al licenciado Juan Carlos Rosales Herrera, alcalde del municipio de Marín, al maestro Juan Adán González Villarreal, director de la preparatoria 17, que se encuentra en el municipio de Ciénega de Flores, que también que han sido sede de los eventos que hemos organizado. Y bueno, en general a toda la comunidad de la zona del Valle de las Salinas por su asistencia a estas conferencias. También agradezco a las investigadoras, doctora, que participaron en estas conferencias. Muchísimas gracias por su tiempo y por su disposición.
Sabemos que este trabajo que han realizado durante varios años y que nos presentan muy amablemente es importante para seguir trabajando y seguir investigando lo que se hace sobre las mujeres. La maestra Aide Patricia Cantú Elizondo, la maestra Susana Costa Vadillo, la maestra Cassandra Donagisi Fuentes Zúñiga, la maestra Ana Laura Ceballos Martínez y doctora Adela Díaz Meléndez, que nos acompaña el día de hoy. Esperamos que esta sinergia que se dio entre la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el Centro de Información de Historia Regional y los distintos municipios de la zona para la organización de estos eventos académicos continúen, porque hay mucho que rescatar de la historia de las mujeres, no solamente de Nuevo León, sino del país, y creemos que tenemos que seguir trabajando en la investigación y en la difusión de estos trabajos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra en Ciencias, Xochitl Magdalena Muñoz Gallardo, por su mensaje, y a continuación solicitamos a la licenciada Dinora Zapata Vázquez, coordinadora del Centro de Información de Historia Regional, que nos dirija unas palabras, por favor. Muchísimas gracias. Pues yo también estoy sumada a este sentimiento de gratitud, ¿verdad? Es de nobleza agradecer. Agradecer en primer término a nuestra máxima autoridad, el doctor en Medicina Santos Guzmán López, por esa visión que él tiene, formativa principalmente con los jóvenes, y donde él no solo está preocupado por alcanzar la universidad como lo tienen los altos niveles académicos, de investigación, en fin, de todo este tipo, sino que tiene como un eje principal la cultura. Y en ese punto nosotros, como Secretaría de Extensión y Cultura, que en este caso encabeza el doctor José Javier Villarreal Álvarez, nos ha apoyado y nos ha marcado mucho esta inquietud del rector de hacer de ustedes, los jóvenes, una formación integral, que les permita, a través del conocimiento, sí, académico, como ya les digo, pero con este conocimiento y sensibilidad hacia todas las manifestaciones culturales, nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y abordar temas tan importantes como el que hoy la doctora va a concluir este importante ciclo, ¿verdad? Que nos dan elementos, como bien lo señalaba nuestra alcaldesa, que nos dan elementos para ir configurando un panorama más amplio de nuestra vida, y que nos va a permitir cuestionarnos cosas, y eso nos va a permitir avanzar, salir del área de confort en el que a veces nos encontramos. Para eso, este es mucho del sentido de este ciclo. Nuestro rector nos ha instruido a actuar como instituciones universitarias de manera transversal. Por eso fue esta sinergia bien importante entre la Secretaría de Extensión y Cultura y la Secretaría de Igualdad e Inclusión de nuestra universidad. Hace un año empezamos las pláticas para poder crear este centro. Decíamos así, ¿no? De esta forma, ¿qué mensaje queremos hacer llegar? ¿Cómo queremos contribuir a la formación de estos jóvenes? Y luego decidimos que de manera estratégica poder salir a los municipios para llevar todo este conocimiento, todo lo que genera la universidad, todo lo que genera los propios municipios, es decir, vamos a actuar de la mano esta vinculación. Y yo quiero también de manera muy particular aquí agradecer al municipio de General Foza, personificado aquí en la figura de la maestra Elba Deyanira Martínez, porque realmente no solo en este evento, en todos y cada uno de los eventos que nosotros estamos promoviendo desde la universidad para allá, hemos hecho una alianza estratégica muy fuerte. Hemos encontrado un entendimiento pleno, el espíritu y la sensibilidad de la alcaldesa me da autoridad para así expresarlo. Entonces podemos impactar más. Hemos estado impactando mucho, hemos estado a lo largo del año también desarrollando otros proyectos, y entonces pues bueno, yo espero que sigamos así de la mano. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias a las instituciones. Denle las gracias por favor a la secretaria de Inclusión, a la maestra Ludivina Cantú, ¿verdad?
por confiarnos en este proyecto que sea el inicio de varios más, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a la licenciada Dinara Zapata Vázquez por su mensaje de bienvenida. A continuación, daremos inicio a lo que es nuestra conferencia magistral en esta quinta y última sesión del ciclo Mujeres en la Historia. Escucharemos la conferencia magistral titulada Sin rostro ni voz, mujeres indígenas migrantes en la ciudad, a cargo de la doctora Adela Díaz Meléndez, a quien agradecemos por haber aceptado participar en este ciclo. Me permitiré leer una pequeña semblanza de nuestra conferencista. Adela Díaz Meléndez es originaria de Baja California Sur, reside en Monterrey, Nuevo León desde hace 30 años. Es doctora en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos, especializada en equipamiento cultural, maestra en artes con especialización en difusión cultural y licenciada en historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León, certificada a nivel nacional como promotora y gestora y diplomada en gestión patrimonial y patrimonio cultural. Es investigadora y autora en temas de historia cultural, espacios culturales, ciudades y migración. Actualmente es catedrática en el Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Humanidades y Educación y asimismo dirige la revista de Estudios Históricos Sillares del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin más preámbulo, le cedo la palabra. Pues buenos días, muchas gracias por estar aquí. Realmente es maravilloso ver pues un espacio lleno de caritas, sobre todo jóvenes, chicas, chicos, y desde luego al resto de nuestros invitados. Y también es bien interesante e importante, como ya se mencionó, este tipo de eventos que en particular no se hace o no se invierte pues en realizar eventos destinados a este tipo de estudios, de reflexiones y análisis que tienen que ver con historia de las mujeres, con cuestiones que no necesariamente están en la primera línea de las políticas públicas, y que eso creo que es el eje transversal en la importancia pues de este evento. Y además de estar muy agradecida por la invitación, pues me parece maravilloso que podamos tener este espacio de reflexión, de análisis. Y bueno, pues yo espero no aburrirlos porque también traje mi acordeón, bueno, también acá mi acordeón visual, y bueno, pues espero que tengamos al final una breve charla de dudas, comentarios. Y les comento que este un poco recorrido de estudios sobre las mujeres, si bien es mucho más contemporáneo, por eso soy la última, quiero pensar, porque tiene que ver más a finales del siglo XX y desde luego principios del XXI, son estudios, digamos, de historia contemporánea, y bueno, tiene que ver con resultados de un trabajo de investigación que los hice más o menos hacia el 2003, 2006, pero bueno, siguen vigente, y eso es lo maravilloso de este tipo de estudios, que es la gran invitación para que otros u otras investigadoras pues le den continuidad y bueno, nosotros hacer lo propio. Bueno, sin más rollo. A ver, los chavos de atrás, ¿están emocionados? ¿Emocionadas? Veo que son puras chavas. ¿Cómo estuvo el tema ahí? Puras chicas. Muy bien, bueno, pues cualquier cosa, por favor, se vale que me levante la manita y bueno, podemos abordarlo de otra forma. Bueno, el título es Sin rostro ni voz, mujeres indígenas migrantes en la ciudad. Bueno, pues la migración en México es un tema vigente y una problemática social compleja que en los últimos años ha cobrado mayor significancia. Esta se asocia principalmente a la migración visibilizada por la presencia de extranjeros con destino al norte del país, o bien por las paisanas o los paisanos que habitan en los Estados Unidos, que por generaciones han apoyado a sus familias en México a través del envío de remesas, aspecto desde luego trascendental en la economía mexicana. La otra migración, la interna, ha sido partícipe de un proceso gradual
de expulsión de mano de obra de las comunidades de origen, así denominadas, y atracción de metrópolis en crecimiento en el país, al menos durante los últimos 50 años. Es decir, estaremos hablando de la década de los 70, 80. Esta migración, en particular la indígena, no tiene rostro, no tiene voz. No son parte de la agenda política, no aparecen en los medios de comunicación, ni en las estadísticas económicas, tampoco son tema en las redes sociales, salvo cuando son noticias. Aquí es interesante visualizar digamos, datos duros sobre la inmigración interna. Si visualizan en el mapa está el estado de Nuevo León, y de los casi 277.500 personas que arribaron a Nuevo León de diferentes entidades del país, inmigración, recuerden que tiene que ver internamente, ¿no? De cada 100 personas, 24 provienen de Veracruz, 15 de Tamaulipas, 11 de San Luis Potosí, 6 de Coahuila y 5 del Estado de México. De entrada, esto es un tema interesante que lo vamos a abordar más adelantito, pero les quiero ejemplificar con este tipo de noticias. No sé si lo hayan escuchado en pandemia, le di tacos de canasta. A ver, chavos, pueden googlearlo, sin problema. Bueno, son este tipo de noticias que sí causan interés y se viralizan, pero tiene que ver un poco más con el tema del morbo. Entonces, Lady Tacos es una mujer mushe, que es otro tema, si quieren lo dejamos al final, que se denomina el tercer género de una comunidad de origen en Juchitán, Oaxaca, que migró a la Ciudad de México y vendía tacos de canasta, y ustedes pueden ver la nota, se la llevan de tarea. Entonces, interesante porque además es mujer, migrante, indígena y transgénero, es decir, estamos tremendamente complicados. Entonces, menos visibles aún son las mujeres indígenas, aquellas que están en la casa de sus empleadores, en la cocina preparando los alimentos y al cuidado de los más pequeños, alojándose en los espacios más privados e invisibles, como el cuarto de servicio de los hogares de ciertos sectores pudientes de ciudades como San Pedro, Garza García o Monterrey en Nuevo León. Estas mujeres migrantes indígenas son parte de lo que un autor denominado Guillermo Bonfil Batalla ha manejado como el México profundo. Si ustedes escuchan hablar, no, es que el México profundo, bueno, tiene que ver con este autor, que lo pensamos más bien como el México originario, pues. Por lo tanto, representa la herencia cultural que ha estado bajo la mirada, patrones e imaginarios occidentales en desgastantes procesos de exclusión, ocultamiento y racismo. Por ello, otros autores le denominan la civilización negada, que busca estrategias de sobrevivencia cultural. Si observan esta imagen, bueno, pues es del milenio, que pues hasta la pusieron a lavar, imagínense, por 400 pesos la alberca. Yo creo que el lavacoches gana más, ¿no? Y bueno, la pobreza, sin duda alguna, es un elemento estructural, ¿no? Un escenario transversal, pero estructural, sistémico. Como visualizamos por aquí en esta lámina, el INEGI reporta casi 80,000 hablantes de una lengua indígena en el estado de Nuevo León, el doble de los registrados pues hace una década, que más o menos fue cuando yo hice el trabajo. Entonces es bien interesante y además como, ¿qué está pasando? Porque se han prácticamente duplicado, y eso no es gratuito, no es por accidente. Estudios, bueno, aquí en esta lámina destaco un poco lo que se planteaba en el anterior, las principales lenguas registradas en el estado. Recuerden, principalmente el área metropolitana, con todos los municipios que ahora la comprenden, es el náhuatl, huasteco, zapoteco y otomí. Principalmente se observan los casi 45,000 hablantes del náhuatl. Al final les voy a hacer, están tomando notas porque les voy a hacer preguntas. En lugar de que me hagan preguntas, yo les voy a hacer a la charla. Estudios sobre el tema plantean 3 tipos de migración indígena en el área metropolitana de Monterrey.
Tenemos la congregada. En esta residen en zonas periféricas de manera compartida y comunitaria y proceden del mismo lugar de origen, otomís, mixtecos, nahuas principalmente. Y bueno, esta concentración es la que les ha dado cierto nivel de visibilidad en estudios académicos y políticas institucionales. Numéricamente son minoría respecto a los otros tipos y mantienen características de perfil y de organización social particular. ¿Por qué han cobrado mayor visibilidad? Porque son las mujeres que están en las esquinas vendiendo, por ejemplo, las muñecas Lele. ¿Sí saben cuáles son las muñecas Lele? Allá las chavas, ¿saben? Búsquenle, chicas, googleen, muñeca Lele, de origen otomí, del centro de México. Pues son visibles porque pueden traer sus atuendos, digamos, étnicos, y por ello, digamos, son más notorias. De esta forma pudiera pensarse esta presencia de la población en la ciudad, sin embargo es la minoría. Están ubicados, digamos, en Juárez, en Héctor Caballero, hay una población mixteca muy importante. Para acá, para el cerro, están los otomís y bueno, los nahuas están un poco distribuidos. En fin, y en tanto, los otros dos tipos de migrantes en las ciudades se les identifica, como observan, dispersa y la aislada, la B y la C. Ambos representan la mayoría de los migrantes provenientes principalmente de la Huasteca, es decir, son hablantes del náhuatl y del tenec, y mantienen un perfil similar y una inserción en la ciudad determinada por el empleo, edades, gustos y desde luego sus expresiones culturales. La diferencia entre estos dos tipos, es decir, digamos los tres, pero principalmente los últimos dos, es que comparten alojamiento con amigos o paisanos en diversas colonias dentro de la ciudad, mientras los y las que tienen una residencia aislada, o sea, la C, es que aquí dejé al final, discúlpenme, la C la dejé tristemente abajo, son aquellas y aquellos que viven en casa de sus empleadores. Principalmente son mujeres que laboran como empleadas domésticas, por eso están aisladas, porque están distribuidas allá por Chipinque, acá por en sectores del sur sería un poco para Valle Alto, para la región de Country, el área poniente Cumbres, eventualmente en el centro. Entonces por eso se les denomina aislada, porque no están como, a diferencia de los congregados, que son más bien como a manera de comunidad, ¿no? Prácticamente trasladan. Por ejemplo, los mixtecos es un caso bien interesante y está documentado. Es una comunidad, son del mismo pueblo, y comparten no solo lengua, sino tradiciones, sus fiestas, digamos que hacen un pequeño clon de su pueblo aquí en la ciudad, pero eso es otra historia, no es la mía. Los hablantes que predominan entonces son los nahuas y los tenec, como esto ya mencioné, y estos representan el 80% de esta población, mientras que el 20% de migrantes en la entidad la encabezan, como ya habíamos mencionado, esta minoría, otomís, mixtecos y zapotecos, que tampoco es cualquier cosa. En menor porcentaje hay una diversidad minoritaria de hablantes como el maya, e incluso población que se autodefine afromexicana o afrodescendiente. Hay una diversidad importante, casi la mayoría de las lenguas están registradas en el estado. Y bueno, aquí esta es la Huasteca, un poco por el tema de aquí, ¿dónde es eso? ¿De dónde vienen los que hablan náhuatl y los que hablan tenec? Bueno, es un poco la Huasteca que está ubicada, si se ubica en la zona punteada, tiene que ver una franja de Tamaulipas, una franja de San Luis Potosí, ahí está, destaca Tamazunchale, y una gran parte de Veracruz. Digamos, es esta colindancia de los tres estados, por eso le llaman la Huasteca, porque es una región cultural. Entonces, hay que ir a conocer. Y bueno, en este escenario numérico, diversas mujeres muy jóvenes, por cierto, llegan a la ciudad alrededor de sus 15 años. Buscan, digamos, este sueño regio, entre comillas, que sus paisanos y familiares han experimentado y han recomendado. Una vez que laboran por un tiempo en la ciudad, la mayoría de estas regresan a sus comunidades de origen, pero otras no. Construyen su propia vida en la ciudad receptora, en este caso, nuestra ciudad. Por aquí les dejo algunos factores de la migración, pues principalmente buscan ingresos monetarios,
dicen por ahí, allá pagan bien, mejor que aquí en el pueblo y más que en México. Me comentaba una mujer de Hidalgo, en su comunidad de origen. También es parte de la trayectoria de vida. Es decir, digamos, sus expectativas son terminar la secundaria para irme a Monterrey, ¿no? También, bueno, todas, como indicó una de ellas, todas se van a trabajar saliendo de la escuela, y está el tema de la experimentación o experimentar la vida urbana. Nos vamos desde Huehuetla juntas, nos divertimos y conocemos cosas nuevas. Esta foto es muy linda porque es una misma familia, pero son diversas generaciones, y por ahí hice todo una genealogía, y tiene que ver con que las abuelas migraron más bien a la Ciudad de México como empleadas domésticas, y poco a poco se fueron insertando hacia el norte, hacia Monterrey. Entonces es parte de este proceso que vamos a hablar más adelante. Y bueno, desde luego, la relevancia de estas migrantes para sus familias en las zonas rurales es el ingreso económico continuo que reciben de estas jóvenes que laboran en la ciudad. Similar a las remesas de aquellos que viven en el extranjero, pues también tienen un impacto, claro, en otra magnitud, en la subsistencia de sus familias y comunidades que viven en la pobreza. Esto no está registrado y ni considerado en las estadísticas económicas. Yo cuando realicé mi estudio hice, que no lo encontré, no lo tenía a la mano para traérselos, pero por ahí está publicado, hice una gráfica de hacia dónde o sea, en qué distribuyen estas remesas, y tiene que ver con la educación de sus hermanos, principalmente varones, sus hermanos en sus comunidades de origen, en alimentos y salud. Pero es bien importante de lo que obtienen. Por ejemplo, si semanalmente son 800 pesos, 500 se van para la familia. Es decir, estamos hablando de que se mantiene a las familias, digamos, a distancia, un poco como sobreviven otras comunidades a partir de las remesas que vienen de Estados Unidos, ¿va? Y bueno, en este proceso migratorio, pues ¿cómo llegan desde tan lejos, no? ¿Cómo llegan? Bueno, pues a través de distintas generaciones, estas mujeres indígenas migrantes han construido, y fíjense, súper padre está esto, han construido estrategias de inserción urbana, fortalecimiento de su identidad y su resignificación. Esto ha sido posible a través de la construcción de redes sólidas, lo destaco, de parentesco, pasionaje y amistad, haciendo posible que la llegada y estancia en la ciudad sea más ligera, desde luego con el apoyo de estas redes y estando, digamos, con los suyos, es decir, con nosotros, frente al otro, entre comillas, al diferente, ¿no? Al que no está en igual de condición ni pertenece al grupo común. ¿Y cuáles serían estos otros? ¿Qué se imaginan allá atrás las chicas? ¿Quiénes serían estos otros? Estos diferentes a las mujeres indígenas migrantes que llegan a la ciudad. Bueno, pues los urbanos, de entrada los urbanos en general, sus patrones, que tienen otro nivel socioeconómico, otro fenotipo, etc. Entonces, con fenotipo quiero referirme, es un término más bien antropológico, a sus características físicas. Pero principalmente en costumbres, valores y demás. Y bueno, esto ha sido posible a través de la construcción, como menciono, de estas redes, y estas se reconstruyen, fortalecen y transforman, y desde luego se ponen en juego como, digamos, recursos y una especie de herencia, entre comillas, de su patrimonio intangible. O sea, ¿cuál es ese tesoro que tienen? Que de pronto desde luego no lo plantean así, pero pues es parte de la interpretación dentro de la investigación, que estas redes, estos lazos, estos contactos son muy fuertes y son los que permiten tener toda esta que sea posible esta dinámica. Y bueno, pues aquí les pongo esta foto, también muy padre, que son primas de Huajutla. A ellas yo las perseguí, estuve por un año haciendo trabajo de campo todos los sábados y domingos, me iba a la Alameda. Entonces casi mi novio me termina porque pues no había manera, ¿verdad? Pero había que pues hacer la chamba, y ellos, cuando había posibilidad de entrevistarlos y más que entrevistarlos, de charlar, buscarlos, perseguirlos, verlos, observarlos, entre comillas, pues eran los fines de semana. Y con ellas hice una linda amistad. Después fui a su comunidad de origen, pero también me aventuré, ¿no? Como por 3 años estuve haciendo trabajo de campo, particularmente en Huejutla, y llegué a Huejutla gracias a este grupo, pero también yo ya me había topado con esta comunidad particularmente,
proveedora de mano de obra, por pensarlo de esta manera. Entonces las primas fueron geniales para mi estudio. Y bueno, estas redes se reconstruyen, se fortalecen, transforman y, como ya lo mencioné, ponen en juego estas herencias. Por eso es bien importante considerar y destacar en esta charla. Y bueno, pues ¿a dónde llega? La migración y la apropiación de espacios públicos como la Alameda Mariano Escobedo en el centro de Monterrey son parte de estas estrategias que involucran también procesos de resignificación, ya que en algunos casos es el punto primario de llegada y de regreso desde la central de autobús. Ya lo voy a ahondar más adelante. Y bueno, estas migrantes, me pregunto, ¿pierden su identidad? Bueno, para entender esto es valioso definir qué es identidad. Por ahí les va un concepto, chicas, para que apunten. De acuerdo a Jiménez, se puede entender como esta capacidad del individuo o actor social de afirmar su propia continuidad y permanencia, así como de hacerlas reconocer por otros, a la vez de distinguirse de otros y lograr ese reconocimiento, justo en esta diferencia. ¿En qué me parezco a los míos y en qué soy diferente a ese otro? Entonces, en esta como límite es que se puede definir esa identidad, ¿no? ¿Soy regio o no soy regio? Para el autor, la identidad del individuo también se define principalmente, entre otras excepciones, a la pluralidad de sus pertenencias sociales. Desde esta perspectiva, para el caso de las mujeres migrantes, la identidad la podemos entender desde distintos ángulos complementarios. Por ejemplo, la etnicidad, que es visible en este entorno citadino, ajeno y distante a sus comunidades de origen, y resultado del contraste con, entre comillas, el urbano. Insisto, esta etnicidad es más presente con estos grupos que les hablé al principio, que son los otomíes. ¿Cuál es otro? Mixtecos. A ver, ¿prestan atención? Me falta uno. Otomíes, mixtecos y los nahuas. Entonces, bueno, es visible y distante esas comunidades de origen y resultado de este, pues, contraste en la ciudad. La apropiación de espacios públicos ha permitido las relaciones interétnicas en la ciudad, en escenarios de confianza y con su grupo étnico. La lengua es un referente que permite refrendar estos lazos de pertenencia y que solo la practican con los suyos y en los lugares que consideran adecuados e íntimos. Asimismo, al compartir edades, etapas de vida como la soltería, el ejercicio de su sexualidad, preferencias, problemáticas, roles de género, búsqueda de maneras de insertarse en la ciudad y ser aceptadas en esta. Entonces las relaciones de género comprenden desde luego a hombres y a mujeres y alude a las construcciones culturales que las sociedades realizan a partir de las diferencias sexuales, de acuerdo a una doctora que se llama Cristina Oemicha. Y bueno, ello se observa entre los encuentros, noviazgos y relaciones de pareja mediados por esas representaciones o estas maneras de pensar, digamos, y prácticas consideradas propias para los hombres y mujeres migrantes indígenas de la Huasteca. Es parte, digamos, de estar en la ciudad, resignificarse, experimentar y en algunos casos llegar a vínculos duraderos en matrimonio o unión libre. Recuerden que llegan hombres y mujeres muy jóvenes, entonces están en realidad en la adolescencia, están también en esta construcción de la identidad y en un escenario, en un contexto adverso, pues, y pues la búsqueda de esta experimentación, de este crecimiento como jóvenes, pues se da en este contexto. Entonces, ¿en dónde? Bueno, en esta foto son un par de chavas, son de las primas que me invitaron a su cumpleaños. Entonces iban a celebrar un domingo, se celebraron un domingo en la tarde en la Macroplaza. Ahora ya va a haber árboles, pero ahí era un pedacito donde estaba antes Kodak, por el Josefino, se ubican más o menos, en Zaragoza. Entonces, los días de descanso y de esparcimiento son relevantes de Alameda a la Macroplaza. La iglesia del Roble fue un tema que no lo voy a ampliar acá, pero sí, me encontré con un grupo muy organizado de paisanos que son pro patrón de su comunidad. Pero es otro caso más similar a lo que se da en Estados Unidos. Acá no están, prácticamente no nos hemos encontrado. En Ciudad de México hay algunos casos, pero particularmente con mujeres que se dedican al empleo doméstico no es muy común.
Bueno, al menos no hay investigaciones que lo evidencien. Entonces estas mujeres y hombres indígenas han gestado por décadas una especie de santuario. La Alameda Mariano Escobedo, que está en el centro de la ciudad, se han apropiado de un espacio para simplemente ser la chica del pueblo, pero a la vez en la ciudad, la paisana, la prima, en donde se puede expresar de forma genuina y ya no en el rol de empleada del hogar, o como el trabajador de la construcción o jardinero, sí, también estos que trabajan en los car wash, que es también un área de trabajo importante, sino en el rol propio de mujeres y hombres que buscan disfrutar simplemente su etapa juvenil, vivir la experiencia, como ya mencioné, de estar en la ciudad, de encontrar escenarios que les recuerden a sus lugares de origen, pero también que les permitan hablar en su lengua, de saber noticias de sus semejantes. Y bueno, la Alameda, que es conocido históricamente por ser el lugar que a principios del siglo XX era frecuentado por las clases altas y donde se estrenó el primer auto de la ciudad por allá de 1905, pues era súper guau, ¿verdad? Ahora es el lugar, entre comillas, de las gatas, y para muchos oriundos es el lugar que les ha sido arrebatado a los regiomontanos por estos foráneos. En realidad es muy fuerte las diversas expresiones por allí que me encontré, y bueno, en donde los que circulan o caminan lo hacen dando vueltas y más vueltas, disfrutando sus tiempos libres después de las jornadas laborales a puertas adentro. En el caso de las mujeres, ¿sí conocen la Alameda? ¿Quién no la conoce? Bueno, atrás se ven los árboles, pero no sé si traía una foto. Acá, esta es una foto aérea, el cuadro importante en la construcción de la Alameda, que fue a mediados del siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, a 1860 por ahí, era el doble. Y por acá, a ver, por aquí estaba la penitenciaría, si es que no estoy atravesada, y era el doble de espacio. Se llamaba Porfirio Díaz y se cambió a... Y bueno, entonces... La estigmatización, algo que quiero comentar es que la Alameda es una primera parada, es un poco, pudiéramos pensarlo como el receptor de migrantes. Literal, llegaban con la maleta, los sábados o los domingos, hay un lugar donde los puedes guardar, o te das cita con tus amigos o tus paisanos para que de allí se vayan al lugar de trabajo donde te están recomendando. Y bueno, pues hay una serie de elementos ahí que se han gestado acorde a este público objetivo en términos de consumo, ¿no? Entonces, la identidad laboral es un tema recurrente y es importante porque las que se reúnen son mujeres principalmente trabajadoras del hogar o empleadas domésticas, y los jóvenes son también con una identidad laboral importante, son estos lavacoches, jardineros y sobre todo en la construcción. Los martes y miércoles, creo que por la mañana, van los reclutadores de la construcción en ciertos horarios, no sé si ya haya cambiado después de que quitaron los árboles, es que con la sequía, ¿no? Los tuvieron que cambiar. Entonces, bueno, son parte de las políticas públicas. La estigmatización, bueno, ya lo vimos, los fines de semana, entonces es el escenario en el que las mujeres tienen esta posibilidad de elegir qué hacer, encontrarse con las amigas, encontrar pareja, conseguir productos y algunos alimentos como en el pueblo. Hablar su lengua materna sin ser sancionados con la mirada del otro, de estar, digamos, con los suyos. Los migrantes ejercen un control cultural, que es un término que acuñó Bonfil Batalla, un autor importante en el tema, de aquellos elementos que han logrado apropiarse y son simbólicamente de su pertenencia, como el espacio de la Alameda, delimitando fronteras, resignificando este espacio de un parque a un centro, o sea, le dan este giro de ser un parque, se transforma en un espacio de socialización, de vivencia y de prácticas culturales, en donde los y las jóvenes indígenas se constituyen como étnicamente diferentes en una sociedad, digámoslo así, clasista y racista, que en gran medida les limita la posibilidad de acudir a otros espacios públicos como centros comerciales o lugares frecuentados por los patrones, como es el caso de San Agustín, que estaban traumadas algunas mujeres de ciertos colegios, porque como las empleadas ya están ya van también al área de comidas de San Agustín, entonces hay que cambiar la ruta porque ya ese lugar ya no está adecuado, ¿no? ¿Por qué no visten sus atuendos étnicos? Bueno, acá les traía un poco
todo este proceso, el tema laboral, el tiempo libre, disfrutan su ciclo de vida, recuerden, insisto, son jóvenes, refrendan su identidad, viven y sobreviven y regresan a su comunidad de origen, digamos sería el ciclo o el proceso. Las mujeres indígenas que trabajan como empleadas domésticas no cuentan con un espacio propio, es decir, está el cuartito. Me tocó el caso de una chica que me decía, es que a mí me asignaron para dormir una bañera, y yo, caray, ¿cómo que una bañera? Pues sí, dormía en la bañera. Entonces, bueno, pues son temas que habría que analizar y repensar, bueno, un poco la dignidad, ¿no? ¿Dónde está ese respeto al otro? Y por ello, bueno, han buscado y han generado esta estrategia de la apropiación. Y se ha transformado en un nodo en el que confluyen múltiples relaciones sociales y que facilita, como ya he mencionado, el proceso migratorio. ¿Ya las aburrí? No, despiértense, chicas, despiértense. ¿Por qué no visten sus atuendos étnicos? ¿Cómo de qué va? A ver, ¿por qué? Bueno, pues la dureza de la discriminación que históricamente ha estado presente, desde luego ha contribuido a que los indígenas busquen las formas de ocultar algunos referentes que los identifiquen a sus orígenes étnicos, como el uso de la lengua materna, vestimenta tradicional y otros elementos culturales. Por ello, estas jóvenes mujeres utilizan esta vestimenta urbana en la ciudad. Dejan en el pueblo los significativos o los bordados que son muy significativos y simbólicos, que son más tradicionales y que sus madres y abuelas usan. Esto permite pasar un poco desapercibidas frente a aquellos otros, entre comillas, urbanos que las desacreditan, las estigmatizan en el transporte público y en las propias casas de trabajo, en donde incluso se les brinda un uniforme. No sé si en algún momento hayan ido al Walmart o el HB que está rumbo a Chipinque. Bueno, pues ahí se pueden adquirir los uniformes, hay rositas, azules y todo lo que implica. Pues hay todo un área. Y bueno, eso los he visto solo para el sur de la ciudad. También es valioso expresar que parte de la vivencia en la ciudad es experimentar lo nuevo, como esta ropa urbana que les mencionaba, y una diferencia entre las mujeres que laboran como empleadas domésticas, es decir, las residencias, ¿se acuerdan? Y muchas de las mujeres que viven de forma también congregada, es decir, junto con otros paisanos que rentan alguna casa, es la forma de vestir en la ciudad, es como un elemento que hace como que pasen desapercibidas, ¿no? Que no se les observen, que no sientan esta mirada discriminatoria. La segunda se dedica principalmente a la venta de artesanías y por lo general trabajan utilizando su ropa tradicional. Aquí podríamos pensar en el primer caso y en los que hablábamos de ciertas comunidades como las que viven en Juárez, por el centro de la ciudad, pero que no las exime de esta discriminación. Al contrario, ¿no? Las visibiliza y esto puede ser objeto o las hace sujeto, digamos, de esta discriminación. Oigan, los estoy viendo dormir allá las chavas, está oscurito pero sí las veo, Para dejar tema, más bien el micrófono a algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo llevo? Ay, bien poquito, 30 minutos y bien felices atrás. La inmersión en la ciudad a lo largo de generaciones de migrantes indígenas, principalmente mujeres, ha solidificado las estrategias de inserción, permanencia en la urbe y enfrentar los duros desafíos. La invisibilidad del migrante desde el otro, el ajeno a ellos, y ellas no los quieren ver, no les quieren dar voz. En tanto, las indígenas migrantes, al haber logrado apropiarse de un espacio emblemático y utilizarlo cada fin de semana, encuentran eco entre los suyos. Por ello, en esta comunidad, o sea, en la Alameda, sí tienen voz, tienen rostro y tienen nombre e identidad. Y con ello, más que cerrar, pues abro y comparto el micrófono. Agradecemos a la doctora Adela Díaz Meléndez por la conferencia magistral que nos ha impartido el día de hoy. Si alguien entre el público, algún joven, público general, gusta hacernos una pregunta a nuestra conferencista, el micrófono está abierto. Buen día, doctora, muchas gracias por su exposición. Hace poco tuvimos un evento con grupos indígenas en la Facultad de Filosofía y Letras y eran 4 mujeres
que tenían, una de ellas ya tenía más de 30 años radicando aquí en Nuevo León, y viendo la clasificación que nos ponía de congregados, de aislados, creo que está en congregación, porque están en colonias de aquí de Nuevo León, en donde hay varias familias del misma parte de donde venían, de Veracruz. Y a mí me llamó mucho la atención, y ahorita vinculándolo con la identidad y lo que mencionaba, que en algunos casos de los mixtecos reproducían casi su espacio de donde venían aquí. Ellas mencionaban que una de las cosas que ya no podían hacer en Nuevo León, en Monterrey, era seguir con sus fiestas patronales, porque la iglesia a donde estaban acudiendo aquí, que le llegaban a tocarles la puerta para que fueran parte de esa comunidad religiosa, les decía que eso era equivocado, que a Dios no le gustaba esas fiestas patronales y que les podía ir muy mal si las seguían haciendo. Y eso era lo que ellas, ese ejemplo no les llenó de ojos de lágrimas. Ahorita les cuento qué fue lo que se motivaron, se emocionaron mucho cuando expresaron, pero me llamó mucho la atención que estos grupos religiosos, ella mencionó, la señora, cristianos, les decían que no podían continuar con sus fiestas, con sus tradiciones en ese sentido. A mí me causó muchísima tristeza porque es su identidad, y ellas lo iban aceptando. Ella todavía se veía con su duda, ¿no? Con esa, ¿será cierto que me puede ir mal si yo sigo haciendo mi fiesta patronal? Sin embargo, la chica más joven, que tiene una niña de 4 años, con ella habla su lengua natal todavía y la trae para todos lados, no la deja sola. Ella decía que sí, ella sí podía continuar, pero que no era de ningún grupo religioso. Como podía ser católica, podía ser cristiana y podía ser lo que necesitara en su momento. Esta, la más joven. Lo que les emocionó más era no poder haber regresado en 30 años a su familia. Su esposo les decía, ¿a qué quieres regresar? Allá no tienes nada, no tienes ni un cuarto para llegar. Y ella le decía, dame el permiso tan siquiera de los meses de calor aquí en Nuevo León, regresarme con mis hermanas, con mi familia, para que allá no hay nada, no tenemos nada. Y eso era lo que más les emocionaba a ellas, y lloraban de que no podían, en todo este tiempo no habían podido regresar a su espacio. Pero a mí me llamó mucho la atención esto de sus fiestas y su identidad, que ya no lo podían lograr. Entonces me llamó la atención cómo en este ejemplo que nos pone, bueno, que ellos han podido conservarla, y la identidad, que ellas han perdido esa parte. Sí. Bueno, acotar algo. Ya se me olvidó, les digo. En el caso, por ejemplo, de estos que viven en comunidades, pensemos, tienen el apoyo finalmente de la hermana, de la amiga, la prima que viven en la misma colonia, que se van juntas a la venta o les brindan estrategias principalmente en el comercio. Pero piensen en las chicas que viven en la bañera, que duermen en la bañera, que duermen en los cuartos de servicio, con quienes no tienen con quién compartir, que no las ven en la noche al menos un ratito. Entonces, por ello pudiéramos estar pensando, no podemos hacer como una clasificación ni hacer juicios de valor, ¿no? De que quién sufre más, o sea, cada quien desde luego a su manera, pero sí, digamos, esta lucha, que sí es en un contexto muy injusto, se tienen que buscar formas y maneras, digamos, de sobrevivir. Me parece que las chicas que viven de manera aislada, pues estas redes son las que les permiten sobrevivir, y un poco esta emoción de estar en la ciudad, y porque finalmente piensan regresar. Sin embargo, en el otro tipo de casos, no necesariamente. Entonces habría que considerar como que es multifactorial en cada caso, ¿no? Y sin embargo, me parece que la red de apoyo es más fuerte y sólida en el caso de los que viven de forma comunitaria. Y pues allí tienen que darle cuello al párroco, ¿verdad? Eso es lo que pensaría. Sí, porque es una manera de
pues de represión. Así Sí, es, sí, es fuerte. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Y volteamos todos. Bueno, muchas gracias por su conferencia. Uno de los temas que trató, que es precisamente el que vayan aislándose o cómo se les denigra a veces por la ropa o se les discrimina por la ropa, me hizo recordar una charla que hubo en la Preparatoria 25 con motivo del Día Nacional de la Mujer Indígena y con el Programa Nacional de Lectura promovido por la presidenta. La doctora Armida Riestra invitó a un grupo de mujeres indígenas a que leyeran y al final se les hizo una pregunta, que qué les gustaría decirles a las jóvenes y a las chicas y chicos que las estaban escuchando. Y una de las personas dijo que por favor no las discriminaran cuando las vieran con su ropa o hablando su lengua, porque luego se sentían avergonzadas y que precisamente por eso iban perdiendo sus tradiciones y sus lenguas, porque a veces ya no se los enseñan a los hijos para que ellos no se avergüencen. Entonces, una de las diapositivas y de los comentarios que usted hizo me hizo recordar precisamente este comentario. Muchas gracias. Tiemblo. Fue mi maestro de muchos de los que estamos aquí. Una de mis mejores alumnas. Adela, magnífica presentación, felicidades. Yo viví casi la mitad de mi vida en Estados Unidos y uno de los temas que he estudiado ha sido la migración de México a Estados Unidos. Ahora, como bien sabemos, México fue conquistado militarmente por Estados Unidos y perdió la mitad de su territorio, pero jamás fue conquistado culturalmente, y eso lo observamos en la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, porque yo encuentro paralelos entre esa migración de mexicanos a Estados Unidos y lo que nos comenta Adela de la migración interna aquí en México, de familias indígenas hacia Monterrey, porque uno de los principales factores en esta migración es mantener la identidad, y lo que yo he observado en mis estudios es que en la medida de que todavía 150 años después de que inició esta migración mexicana en Estados Unidos, hay comunidades muy robustas mexicoamericanas en Estados Unidos, y en esa medida es porque las mujeres que han sido el centro de las familias y de la cultura mexicana en Estados Unidos la han fortalecido. Entonces México fue conquistado militarmente, económicamente, pero no culturalmente. Las mujeres, sobre todo, llevaron los valores mexicanos de la religión, de su cultura y de su lengua, y mantuvieron esa fuerza dentro de las familias, y eso ha construido comunidades muy fuertes en todo el suroeste de Estados Unidos y ahora en otras partes de Estados Unidos. La mujer ha sido, como bien sabemos, relegada en la historia. No han tenido ni rostro ni voz, no solamente aquí en México, sino también en Estados Unidos. Eso está cambiando, como nos dijo Elba de Yanira hace ratito. Ahora las mujeres están ascendiendo a posiciones de toma de decisiones, y les quiero informar que también está sucediendo en Estados Unidos. Ha sido un proceso lento, muy doloroso, de mucho sacrificio, pero está sucediendo. Entonces hay que seguir al tanto, seguir estudiando para conocer mejor estos procesos y sobre todo participar en esos procesos, como lo está haciendo Elba de Yanira y muchas otras mujeres valiosas aquí en México. La
Ya que veo a todos muy calladitos. Oigan, a ver, ¿todos son de Real San Pedro? ¿Quiénes son de Real San Pedro? Levanten la mano, ¿quiénes viven en Real San Pedro? Ok. ¿Quiénes viven en Real de Palmas? ¿Hay alguien de Valle de Santa Elena? ¿Necesite? Ok, interesante. Fíjense, Suazua coincide mucho con el concepto que hablaba la doctora Adela del tipo de migración y también de comunidades. En Suazua creo que resuena mucho la congregada, pero sobre todo últimamente. Yo lo veo ahorita últimamente con la colonia Valle de Santa Elena, pero estoy segura que también sucedió en Real de Palmas y Real San Pedro. Solo que ¿cuántos años tiene la colonia Real San Pedro? ¿Quién sabe? ¿Saben cuántos años tiene su colonia? Bueno, empezó por ahí del 2008, 2009. Mira, Fátima sí sabe, 2009. Y Real de Palmas, ¿saben cuándo comenzó la construcción de la colonia y su habitación? O sea, su población a vivir ahí. ¿No? Es que ustedes estaban muy chiquitos. Pero pues prácticamente a lo mejor la vida que tienen ahí, como en el 2004. Bueno, sí, pero se empezó a habitar yo creo 2005, 2006, por ahí. Fíjense, Suazua antes de eso éramos solo 7,000 habitantes. Y después llegamos en el 2010 a ser 70,000 con Real de Palmas y con Real San Pedro. Y después ahorita somos 140,000 con la colonia Valle de Santa Elena. Y a lo mejor tanto Real de Palmas y Real San Pedro vivieron el fenómeno de población migrante. Bueno, población migrante claro que sí. Indígena, habría que analizar los censos, cuánto en Suazua se habitó. Pero ahorita en Valle de Santa Elena vemos este fenómeno cultural, social, de familias que estoy segura van a resonar con ustedes. ¿Quiénes sus papás son de Veracruz? Por allá, ok. ¿De San Luis? Ok. Tamaulipas, también. Entonces, ¿resuena con lo que dijo Adela o no? Habrá que investigar. A lo mejor sus papás no se identifican con comunidad indígena. ¿Qué tal sus abuelos? ¿Alguien tiene abuelos, bisabuelos que sepan que se reconocían como personas indígenas? ¿Saben? A ver, levanten la mano. Ok. Esas son preguntas que hay que hacer a nuestra familia, porque a lo mejor venimos de raíces indígenas, pero ya pasó lo que Adela nos acaba de contar. Se aculturizaron a las vivencias de la ciudad y se perdieron esos valores, esa cultura, esas raíces. Y en Valle de Santa Elena tenemos hoy en día a esas comunidades que se están viniendo, que provienen también del la Huasteca, y hay algunos que todavía están defendiendo sus raíces, porque así me pasó en un domingo que hicimos una reunión y se acerca una mami con su hija, y porque estaban en proceso de inscripción de escuelas, y en Valle de Santa Elena tenemos el problema que están llenísimas las escuelas. Entonces nos pidió apoyo para poderle buscar el lugar, y ahí hicimos la gestión. Y después a la niña le dice: mira, mija, salúdala en náhuatl, como te estoy enseñando. Y así hay familias que dentro podrán estar congregadas, esa es la reflexión que me llevo, pero dentro de la colonia a lo mejor no están comunicadas y no se está generando esa comunidad. Y me temo que así, que a lo mejor como pasó en Real de Palmas, Real San Pedro, en unos años estemos en otra conferencia con nietos ya adultos que pues a lo mejor no conozcan sus raíces, ¿no? Porque se van perdiendo. Y esa es la importancia de hablar de las vivencias de mujeres indígenas y de comunidades indígenas, de ver qué es lo que tenemos que nosotros hacer como autoridades para que esos espacios nos sean dignos y sean no discriminatorios, y que entre nosotros podamos cambiar esa cultura y esa percepción que erróneamente a veces es negativa hacia las comunidades, y hacerles ver que cualquier identidad es bienvenida y debe ser celebrada, tanto indígenas como también de autorreconocimiento. Cual sea su identidad que ustedes identifiquen, tiene un valor
y ustedes tienen que ser los primeros en defenderla y hacer que nosotros como población cada vez seamos más sensibles y empáticos en respetar las diferentes identidades, ya sea como en este caso estamos hablando de la indígena. Entonces, pues muchas gracias, doctora, por compartirnos esta información. Es bien importante llevárnosla para reflexionar y ver qué hay que cambiar en nosotros. Yo creo que una tarea importante sería que ustedes investiguen lo que ahorita les decía, que esa curiosidad nazca en ustedes, y el día de hoy tómense la tarde para investigar. Oye, papá, mamá, a ver, ya sé que tú eres de Veracruz, pero a ver, platícame. ¿Ya han platicado con sus papás de sus orígenes? ¿De sus abuelos? ¿Quiénes sí lo han hecho? Ok, yo creo que es algo que nos podemos llevar de hoy, empezar a investigar con ellos. Oye, a ver, ¿y mi abuelo dónde vivía? Oye, ¿de casualidad hablaba alguna lengua indígena? Estaría padre, ¿no? ¿Les llamaría la atención saber eso o no? ¿Sí o no? Díganme la verdad, no digan sí por compromiso. No sé, tal vez puede ser la reflexión que nos llevemos hoy, esa curiosidad, y que hoy descubran algo nuevo de su historia familiar. Y así también nosotros trabajar en ser más conscientes con las comunidades que van llegando y que van formando la historia nueva de nuestro municipio de General Suazo. Le vamos a encargar tarea a la alcaldesa. Que nos diga qué políticas públicas podríamos. Pues lo que más bien pudiera yo pensar es ver otras referencias. En el caso de los mixtecos, que como es una población muy grande, no sé cuántos habitantes sea, pero este fue el caso que estaban alojados en el río Santa Catarina por allá del 96, 98, y por el tema de las venidas del agua con los huracanes, los reacomodaron y los reasignaron a Juárez. Nada más que el sistema de la colonia, de urbanización, fue más bien de que cada quien el municipio gestionó el terreno, y de esa manera como que fue distinta. No sé si estas colonias que mencionas tienen que ver con estas que son más casas iguales, sí, posiblemente, ¿no? Como más de... Sí, entonces, como había una población importante de niños que hablaban lengua mixteco, lo que sucedió fue que se gestionó a través de la escuela multicultural, una cosa así se llama, y se trabaja en paralelo los dos idiomas, español y la lengua indígena, pero para poder ofertar este tipo se tiene que tener demanda. Entonces ahí tendría que hacerse una especie de encuesta o de un censo que les pueda ayudar y visualizar qué datos hay oficiales, porque hasta donde yo me quedé hace un buen tiempo en Escobedo, que saqué al vecino, hay una colonia muy importante, Valle de Palmas, una cosa así, no recuerdo bien, de indígenas que son hablantes. Entonces el tema, recuerden que la lengua es como si nos dijeran ahorita, prohibido hablar español. Ahora tienes que hablar inglés o chino, coreano, ya que están aquí también en la avenida, ¿no? Está aquí, nadie va a hablar español. Carambas, como que porque si es mi lengua materna, es como que te alimentas de eso. Entonces ese es el dilema que justamente tiene que ver con esto que mencionaba, que es un asunto, es una carga, digamos, histórica, y la discriminación ha abonado a que cada vez sea pues menos emocionante practicar la lengua materna, porque ya se tiene la segunda opción. En este caso los chiquitos que nacen aquí o que vienen muy pequeños a la ciudad tienen la opción de hablar español. Entonces, aunado al contexto discriminatorio en que los demás les hacen bullying y demás, pues desde luego optan por mejor esconder aquellos rasgos que no me pueden definir, me pueden identificar con que mi familia es tal, y bueno, tiene digamos, esta carga que está asociada con todo este maltrato. Ahora, recuerden que también desde la política pública tenemos errores históricos, por ejemplo, bueno, desde mi óptica,
y también hay que entenderlo en el contexto, desde la época más o menos de los 20, con toda la propuesta de Vasconcelos, un poco terminando la Revolución Mexicana, la idea de que, bueno, ¿y qué pasa con México? Tanta guerra y tanta guerra, o sea, fuimos colonia, luego México, siglo independiente, y luego viene la Revolución, ¿y qué somos? No nos dieron chance de estabilizarnos. Entonces, después de la Revolución Mexicana, una propuesta de proyecto nacional fue justamente esta como reestructuración cultural, y justamente a través de rasgos culturales es que se buscó definir, bueno, es mi interpretación, definir la qué es mexicano, ¿no? ¿Quién es mexicano? Entonces, por un lado, se optó por rendir casi que culto a todo aquello que tiene que ver con el origen prehispánico, como las pirámides. De ahí deriva el INAH, y mucha política pública y mucho presupuesto. Y por otro, era como lo opuesto, no se habla en lengua indígena, se socava. Y se aplastaron las lenguas indígenas y se impuso como idioma oficial general hablar español. Entonces había castigos bien feos, horribles, terribles. A los niños los azotaban y demás porque hablaban en su lengua. Entonces, eso ha sido parte, ha contribuido en gran medida no solo a la discriminación que tiene que ver con la pobreza y con otros elementos, sino que la lengua es tu manera de expresarte, es tu forma de pensar el mundo, es tu manera como lo expresas, cómo lo interpretas. No importa si es español, si es inglés o en este caso nuestros otros lenguas u otros idiomas, porque ya también son oficiales. Entonces, creo que hasta la década de los 80 y 90 y realmente siglo XXI ha habido una reivindicación a través de la política pública para apoyar este tipo de temas que tienen que ver con la lengua. Y no es gratuito, hay que pensarlo en un contexto más amplio, no solo es en México, sino también responde a un panorama internacional en donde se visualiza, por ejemplo, las lenguas étnicas o originarias como parte de los patrimonios intangibles de los pueblos. Entonces es un trabajo desde la UNESCO, que ha habido presupuesto, talleres y formaciones. Entonces ha habido se ha abierto como la óptica, y eso está padrísimo porque pues también abre no solo la mirada, sino los presupuestos y la oportunidad de que ay, de aquí soy, ¿verdad? Entonces para pues ponerle galleta a este tipo de cuestiones que no es porque no nos tiene por qué dar vergüenza, y eso es horrible porque el que tú sientas vergüenza o no quieras simplemente reconocer tu origen no está bien. Bueno, ahí es un juicio de valor, pero creemos que puede haber otras maneras de pensarnos, ¿no? A partir de nuestra identidad, como bien se ha mencionado también acá. Gracias. Bravo. Por sus comentarios y las réplicas de la doctora Adela. Antes de dar por concluida con esta sesión, me permito solicitar a la licenciada Dinora Zapata Vázquez, a la maestra Eva Yanira Martínez González y a la maestra Xochitl Magdalena Muñiz Gallardo que pasen al frente para hacer entrega a nuestra conferencista de su constancia de participación. Me voy a permitir leerla. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de la Secretaría de Extensión y Cultura y su Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro, otorga la presente constancia a la doctora Adela Díaz Meléndez por su conferencia magistral titulada Sin Voz ni Voz, Mujeres Indígenas Migrantes en la Ciudad, impartida el 3 de diciembre del año 2025 dentro del ciclo de conferencias Mujeres en la Historia, Aleria Flama Veritatis, General Suazo, Nuevo León. 3 de diciembre de 2025, firma el doctor José Javier Álvarez Tostado, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la maestra Lodivina Cantú Ortiz, secretaria de Igualdad e Inclusión. La Universidad Autónoma de Nuevo León agradece la participación de la doctora Adela Díaz Meléndez y la presencia de nuestro público asistente. Asimismo, con esta sesión damos por concluida el ciclo de conferencias titulado Mujeres en la Historia. Agradecemos a la Secretaría de Extensión y Cultura por todo el apoyo brindado para este ciclo, a la Secretaría de Igualdad e Inclusión por la invitación a este proyecto, así como a los municipios involucrados que hicieron posible la realización del programa de conferencias.